¿Sabías que el fósil más antiguo encontrado data de hace 3.700 millones de años, una época en que la Tierra aún se encontraba en fase de formación? Bienvenidos a la clase de hoy. Estaremos revisando este tema apasionante como son los fósiles. La vida sobre la Tierra comenzó hace aproximadamente 3.600 millones de años, gracias a que la atmósfera y el clima primitivo facilitaron la evolución prebiótica. Los primeros organismos fueron bacterias anaeróbicas, es decir, vivían en un medio sin oxígeno. Después, fueron adquiriendo diferentes capacidades metabólicas como la absorción de energía solar o la captación de oxígeno, entre otras adaptaciones, y surgió posteriormente la célula eucariota. Los seres vivos unicelulares se volvieron coloniales y pluricelulares, dando origen a organismos más complejos como los hongos, plantas y animales. Sin embargo, esta diversidad de especies ha sido interrumpida por periódicas extinciones en masa, desapareciendo una cantidad innumerable de seres vivos. Entonces, ¿cómo es posible que tras miles, incluso millones de años, se hayan podido conservar hasta nosotros restos de seres vivos extintos o que se encuentran en la actualidad? Si la experiencia cotidiana nos enseña que la materia viva es muy efímera. Esto es posible gracias al proceso de fosilización. Los fósiles son restos, huellas u otros indicios de organismos que vivieron en otras épocas geológicas. Por ejemplo, son fósiles tanto los huesos de dinosaurios como las huellas de sus pisadas sobre la arena húmeda. Sin embargo, los fósiles no solo hacen referencia a organismos que vivieron en otras épocas geológicas, sino que también existen fósiles de especies que aún habitan en la actualidad. La conservación de organismos depende de la naturaleza de las partes duras de estos. Por ejemplo, en vertebrados, los huesos y los dientes tienen sales minerales como el fosfato cálcico, que es resistente a la descomposición y por lo tanto se fosiliza con facilidad. En cambio, los invertebrados presentan estructuras resistentes a la descomposición como conchas y exoesqueletos de un material llamado quitina. En el caso de las plantas, la celulosa, la lignina son aquellas que ayudan al proceso de fosilización. La fosilización no es un suceso aislado, es una parte de un ciclo natural dentro del cual se forman las rocas sedimentarias y depende en gran medida de otros factores como son las condiciones físico-químicas del ambiente. Los factores que se mencionan en esta diapositiva contribuyen a la calidad del registro fósil, haciendo que sea bastante restringido. En primer lugar tenemos el ambiente. No todos los ambientes, aun siendo sedimentarios, son propicios para la fosilización. La destrucción biológica. Antes y después de ser enterrados, los restos pueden haber sido sometidos a destrucción biológica por bacterias, hongos u otros organismos carroñeros a los que sirven de alimento. Otro factor es la destrucción mecánica. El transporte de los restos provoca su destrucción mecánica desde la desarticulación de los elementos esqueléticos hasta la rotura o abrasión por corrientes de agua o aire. En cuanto a la destrucción química, aún después de fosilizados, los restos pueden ser destruidos por disolución, dependiendo de la composición del agua que pase por corrientes o por filtración. En último lugar, tenemos el modo de vida. Se conserva con mayor probabilidad los organismos que viven en un ambiente sedimentario, el mar o un lago, por ejemplo, y los que viven enterrados o fijos al fondo de alguno de estos lugares. En este punto surge una pregunta: ¿cómo se da el proceso de fosilización? Pues inmediatamente después de la muerte de un organismo, se inicia la descomposición de sus partes blandas por seres vivos carroñeros como buitres, zorros, hienas, insectos y principalmente por la influencia de bacterias, hongos y de la oxidación. Esto ocasiona la destrucción de dichas partes y genera gases y líquidos durante el proceso. Aunque esto ocurre aun cuando el organismo se encuentra sepultado, si éste es cubierto por un sedimento rápidamente, tiene mayor posibilidad de fosilizarse. A medida que los restos del organismo se van enterrando,
sus huecos se van rellenando por el sedimento. En ese momento empieza a producirse una serie de transformaciones químicas que poco a poco van sustituyendo los componentes orgánicos de estos restos por minerales. Esta transformación depende de la composición química del hueso o concha y de la del sedimento que lo contiene. Si esta combinación es favorable, la sustitución se realizará molécula a molécula durante un muy largo periodo de tiempo, hasta que el organismo esté completamente mineralizado, es decir, convertido en piedra. La diagénesis se refiere a los procesos físicos y químicos que afectan al sedimento después del depósito. Finalmente, el suelo se erosiona y desentierra al fósil exponiéndolo. Si investigamos un poco más, encontramos que existen diferentes tipos de fosilización. Revisemos alguna de estas. La permineralización se refiere a la precipitación de minerales en la estructura porosa de huesos y conchas. Encontramos la preservación autigénica, que se genera cuando el organismo está sepultado y ocurre un endurecimiento de los sedimentos que lo rodean. Sus cavidades también son rellenadas. De esta manera se conserva la morfología externa formando una capa protectora. La preservación duripátrica. En esta se conservan partes duras o resistentes originales debido a un enterramiento rápido que aísla al fósil de la oxidación y la descomposición. La momificación es un proceso por el cual se cuidan los restos que fueron enterrados en ambientes áridos y sujetos a temperaturas muy altas. El cuerpo se deshidrata ya que esto evita la descomposición. En cuanto a la conservación en brea, los depósitos de brea tienen sustancias que hacen al medio antiséptico, evitando su descomposición. Antiséptico quiere decir que evita el desarrollo de bacterias. La congelación es el descenso de la temperatura y esta evita que los microorganismos descompongan los restos del ser vivo. Los fósiles químicos son sustancias derivadas de aquellos residuos de las partes blandas de organismos que contenían compuestos a base de carbón. Los insectos en ámbar tienen una conservación por compresión carbonosa, ya que solo se observa una película carbonosa que guarda la forma externa de los restos atrapados. Para terminar, los fósiles nos ayudan a conocer cuáles fueron los seres que existieron en el pasado, su morfología, su modo de vida, su distribución, y así de esta manera contribuir a formar los linajes evolutivos. La información que brinda el registro fósil también ayuda a analizar los factores ecológicos que rigen la distribución de los seres vivos y hace posible establecer el medio ambiente en el que se depositaron. Los fósiles contribuyen a establecer las edades relativas de las rocas en que se encuentran el carbón y el petróleo. En términos generales, podemos decir que los fósiles son de gran importancia debido a que ayudan a reconstruir la historia de la Tierra. Y podemos encontrar diferentes tipos de fósiles según la forma de preservación que sufrieron. Te invito a que puedas seguir investigando y leyendo sobre este tema. Sin más, muchas gracias por haber visto este video.